Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo y empezamos el día de hoy el capítulo 25. Y en este capítulo 25 comienza diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Jesús hace una comparación del reino de los cielos con una boda hebrea. Y esta es la famosa parábola de las 10 vírgenes. Siendo esta una parábola, entonces, debemos preguntarnos, recordemos que ya antes lo habíamos dicho, debemos preguntarnos qué el Señor nos quiere enseñar con esta parábola. ¿A quién quiere enseñar el Señor con esta parábola? ¿Y cuál es la pregunta que motivó o que originó esta parábola? El contexto para ello es muy importante y nos lleva entonces a la conversación que Jesús está teniendo, la última conversación, el último discurso que Jesús está teniendo en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Recordemos que Jesús está en la última semana de ministerio. Él sale del templo luego de confrontarse con los escribas y con los fariseos, ya que ellos querían ponerle trampas al Señor y no pudieron. Él sale del templo diciendo que esta casa quedaría desierta. Los discípulos, sorprendidos por esta declaración, le dicen al Señor: Señor, mire este templo tan hermoso, tan grande. Y el Señor les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces sus discípulos, entendiendo que si el templo va a ser destruido, porque claramente lo dice Jesús, entonces el gobierno del Mesías debería estar ya ahí. Si el templo va a ser destruido, probablemente el Mesías esté gobernando y empiece una nueva era de acuerdo a las profecías. Y por eso le preguntan ellos al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no responde con una fecha exacta, no responde las curiosidades de los discípulos, y más bien, Él va a usar esta respuesta que Él va a darles a ellos para advertirles acerca de los peligros alrededor de su venida. Recuerden, les decía que se levantarían muchos mentirosos, muchos falsos, muchos charlatanes, pero que no les crean, inclusive que mostrarían señales y prodigios incluso para confundir a la iglesia. Pero él decía que no les confunda. Y muchos inclusive van a decir que el Cristo ya vino, que está en un lado, que está en otro lado, pero él decía: no les crean, porque cuando Él venga todo ojo lo verá, todos lo verían. Es más, cuando Él venga, Él vendría para hacer juicio, para hacer justicia, y sus ángeles, dice, reuniría a toda su iglesia de todas partes del mundo, y los reuniría para encontrarse con Él. Ahora, Jesús les decía: de la higuera aprendan, que cuando vean estas señales es porque el día se acerca, pero el día y la hora nadie lo sabe. Jesús comienza a decirles esto y les dice: el día y la hora nadie lo sabe, repetidas veces, y les dice a ellos: ustedes deben velar, hablándonos a través de ellos también para nosotros la iglesia, diciéndonos que debemos velar, que debemos esperar su venida. Porque así como en los días de Noé la gente seguía haciendo lo suyo, llegó el diluvio, y así con esa certeza de que llegó el diluvio, así Él llegaría. Por tanto, nosotros deberíamos estar velando, esperando la llegada del Hijo del Hombre, porque Él volvió a decir: el día y la hora nadie lo sabría. Y Él preguntaba: ¿dónde está ese siervo fiel que cuando vuelva su Señor le encuentre haciendo lo que tenía que hacer? Porque el siervo malo, recordemos, el otro siervo no esperará a su Señor, y al no esperar a su Señor vivirá una vida desenfrenada, maltratará a los suyos y por tanto recibiría un castigo, ¿no? Desde entonces el Señor empieza a hablar al final del capítulo 24 que va a haber una división, dos grupos: los siervos prudentes, ¿no?, y aquellos siervos que son malos. Entonces, ¿de qué está hablando en todo este contexto el Señor? Definitivamente está hablando de su venida. Está hablando de su venida, ¿y a quién les está hablando? A sus discípulos. ¿Y qué quería enseñarles? ¿Qué está enfatizando el Señor una y otra vez hasta aquí? Uno, que Él vendría, que de eso tenían que tener certeza, que todo ojo lo vería, y que cuando Él venga, ¿no?, nadie sabría el día y la hora. Ok, entonces, esto es lo que el Señor está enfatizando, esto es lo que el Señor está enseñando, este es el contexto de todo lo que hemos estado hablando. Por tanto, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús acerca de su venida? ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Cuál es la pregunta que generó esta parábola? Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuáles son los signos de tu venida y del nuevo tiempo que viene? Y el Señor ahí empieza a hablarles acerca de su venida y les dice que
El día y la hora nadie sabe, pero ustedes deben estar velando. En ese contexto es que se da esta parábola. Entonces vamos a leer el capítulo 25, verso 1, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ok? Entonces, como decíamos al inicio, el Señor va a usar o va a comparar el reino de los cielos con una de estas bodas hebreas. Por tanto, necesitamos tener una idea de cómo era una boda hebrea. En ese tiempo, en general, podríamos decir que tenía 3 fases. La primera era que el padre del hombre, el padre del varón, el padre del novio, va a buscar a la novia ideal. Esto básicamente era un conversar entre los padres, entre las familias, hasta quedar de acuerdo. Una vez que el padre sabía quién era la mujer con la cual se iba a casar su esposo, entraba a la segunda fase. La segunda fase era que ya el novio ahora se comprometería delante de la familia y delante de otros testigos en lo que se llamaría un compromiso ya formal, un compromiso de matrimonio, o lo que hoy llamamos un noviazgo. Él tenía que firmar un papel en donde se comprometía a casarse con ella, y en este compromiso se establecía inclusive el día de la boda. Luego de establecer el compromiso, hasta llegar la fecha de la boda, cada uno vivía en su casa, no se veían, y el novio procuraba que tenía que preparar la casa donde ellos iban a vivir. Y lo segundo es que tenía que buscar un oficio en que ocuparse para poder sostener este hogar. Una vez que llegaba el día de la boda, se iniciaban las fiestas. ¿Y qué es lo que hacían? El novio primeramente se dirigía a la casa del padre de la novia, o ya se conocían en ese momento como esposos, inclusive, después de haber firmado este contrato nupcial. Ya se conocían como esposos, entonces el esposo iba a la casa del papá de la esposa y sacaba a la esposa de la casa, y juntos se iban ¿hasta dónde? Hasta el hogar o hasta el lugar donde ellos iban a vivir. Luego de ir al lugar donde ellos iban a vivir en todo un cortejo, ¿no?, con muchos acompañantes, ellos iban al lugar del banquete, a la casa del banquete donde se iba a dar este banquete. Estas bodas o estos cortejos se daban generalmente en las noches, y necesitaban usar a los amigos, a las amigas de las novias, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan listas sus lámparas e iluminar el camino justamente para el novio, para la novia, y resaltar obviamente la figura del esposo. Una vez que llegaba el esposo a la casa del banquete, había alguien que daba la voz y decía: ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Y entonces todos los amigos que tenían preparadas las lámparas salían a iluminar el camino, y la fiesta iba a comenzar. Y la fase final, después de la fiesta, el hombre y la mujer finalmente eran llevados al lugar donde ellos iban a vivir, y los dejaban solos para poder comenzar su vida matrimonial ahora. Ok, entonces esta es más o menos la idea de cómo es un matrimonio hebreo en ese tiempo aproximadamente. Entonces, volviendo a nuestra parábola, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor está comparando, ¿qué? Está comparando el reino de los cielos con estas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, es decir, con este matrimonio hebreo, con escena de este matrimonio exactamente. Ahora, ¿qué parte del reino de los cielos el Señor está comparando? Ahí es donde vimos la primera parte, el contexto. ¿De qué está hablando el Señor? De su segunda venida. ¿De qué aspecto del reino de los cielos quiere enseñar el Señor? De su segunda venida. ¿No? El reino de los cielos, ¿no? La segunda venida de Él será semejante a esta situación. 10 vírgenes que tienen sus lámparas y están listas para recibir al esposo. ¿Ok? Pero nos detalla acá unas características. Dice en el verso 2 que 5 de ellas eran prudentes
y 5 insensatas. Si nos quedamos hasta en el versículo 1, nos dicen que son 10 vírgenes que tienen sus lámparas y van a salir a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes probablemente inclusive hasta tengan una vestimenta muy parecida. Todas iguales, todas se parecen, todas son vírgenes, todas son doncellas, todas tienen sus lámparas, ¿no? Todas son iguales, no hay diferencia, externamente no se diferencian en nada. Pero ¿dónde está la diferencia? Y es ahí el verso 2 que nos muestra. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces había una diferencia, no externa, pero sí había una diferencia de pensamiento, una diferencia de corazón. Y el Señor divide en 2 grupos entonces esta parábola, en aquellas a las cuales llama prudentes y a las cuales llama insensatas. Ahora, ¿por qué llama a unas prudentes y por qué a otras insensatas? Dice el verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí está la diferencia. O sea, ¿en qué se diferencia el pensamiento y el corazón de estas vírgenes? Finalmente se diferencia en cómo están obrando, en cómo están actuando. ¿Cómo actuaron estas prudentes? Dice que tomaron sus lámparas, pero además tomaron una porción de aceite para las lámparas. Y en cambio las imprudentes solo tomaron las lámparas. ¿Y por qué habría esta diferencia? ¿Qué es lo que estaba pasando? Imaginémonos en las bodas. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era el trabajo de estas 10 vírgenes? Iluminar el camino. Iluminar el camino para cuando venga el esposo, cuando venga el novio, resaltar al esposo y anunciar a todo el mundo que ya las bodas han llegado. Esa era su misión. Ese era lo que tenían que hacer. Y obviamente se imaginan qué desastre sería si no hubiese luz en medio de ese tiempo y en medio de esa oscuridad. ¿Cómo quedarían esas bodas y cómo quedarían estas mujeres que no cumplían su labor? Por tanto, las 5 prudentes, ¿qué es lo que hacían? Las prudentes tomaron muy en serio su labor. Tomaron muy en serio el hecho que iba a venir el esposo. Y al tomar muy en serio la venida del esposo, entonces ellos se prepararon para la venida del esposo. Y tomaron más aceite para justamente que si se demoraba o pasaba algo, tener más aceite para iluminar su camino. En cambio las insensatas, como dice el término que le pone la misma palabra, ellas probablemente estaban distraídas, estaban más pensando en sus propias cosas, estaban pensando en sus mentes, en su tiempo y su mente estaba en otra cosa. No estaba en el trabajo que tenían que hacer, no estaba en la venida del novio, sino simplemente, bueno, ellos sabían que iba a venir el novio y escogieron las lámparas y eso fue suficiente. Seguimos viendo el relato de esta parábola y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pasó algo inesperado aparentemente. El esposo se tardó. La Biblia no nos dice por qué se tardó, en qué circunstancias ocurrieron, pero la cosa es de que él se tardó. Y al tardarse, ellas se durmieron. Por tanto, ellas tenían que estar preparadas con sus lámparas más tiempo de lo que esperaban. Hasta que ocurrió justamente, dice en el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Es cierto? Alguien empezó a clamar y a decir, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Ok, entonces todas obviamente se despiertan del sueño que estaban teniendo, dice en el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, ¿no? Entonces todas las vírgenes se levantaron, se despertaron, ¿no? Abrieron bien sus ojos, cogieron sus lámparas listas, ¿no? Para iluminar el camino, y entonces las insensatas se dieron cuenta de algo, que no tenían casi aceite, y sus lámparas se estaban apagando, dice. Verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dice, danos de aceite porque nuestras lámparas se apagan, nos acabamos de dar cuenta, el novio se demoró mucho y miren, ya se van a apagar las lámparas, por favor, dennos de sus lámparas. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. ¿Por qué pensaron ellas? Porque dijeron, bueno, el esposo se retardó, ya se ha consumido nuestro aceite, estamos usando parte del aceite de reserva, y si les damos a ellas, pues no vamos a poder cumplir la misión, y al final, ni ustedes, ni nosotras, ni nadie va a poder iluminar el camino. Entonces, no, tenemos que cumplir la misión, nuestra misión es seria, y no vamos a hacer eso, no vamos a poner en riesgo el hecho de cumplir nuestra tarea.
Vamos entonces, yo les aconsejo, probablemente ellas le dijeron, les aconsejamos, vayan corriendo, compren hasta que llegue todavía el esposo, hay tiempo, corran hasta que llegue él, todavía hay tiempo. Y entonces ellas se fueron a comprar el aceite. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice aquí que la puerta se cerró. Vino el esposo, llegó el esposo, las prudentes que estaban listas hicieron su trabajo, estaban con las lámparas encendidas, iluminando el camino. El esposo entra con ellas y se cierran las puertas. Las puertas se cerraron finalmente. Ya no había posibilidad, ya no habría otra oportunidad para estas otras vírgenes. Y lo vemos aquí justamente. Después, verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿No? Señor, Señor, ábrenos, tú nos conoces, nosotros somos las amigas de la novia, somos tus amigas, ¿no? Pero, ¿qué dice? Mas él respondiendo al Señor dijo, de cierto os digo que no os conozco. Una de las frases más tristes de la Biblia, cuando dice el Señor, no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces en el verso 13 cierra esta parábola haciéndonos de nuevo entender que el mensaje de la parábola tiene que ver con su venida. Velad pues otra vez, porque ustedes no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a venir. Tres cosas. Velad. Segundo, él va a venir. Y lo tercero es, nadie sabe a qué hora va a venir. Ok, entonces, para poder mirar la parábola ya entendemos de qué se trata, cuál es la idea de la parábola. Ahora vamos a analizar un poco la parábola. ¿Quién es el esposo? Obviamente el esposo es Cristo, está hablando de la venida de Cristo. Creo que es muy fácil poder entender eso. El esposo es Cristo aquí y quiere que recordemos una y otra vez que Él va a volver. ¿No? Y uno puede decir, pero ¿por qué otra vez el Señor vuelve a decirnos esto? Todo el 24 nos está diciendo que Él va a venir. Ahora el 25 otra vez comienza diciéndonos que Él va a venir, que estemos listos, que estemos preparados. Pero eso ya sabemos y necesitamos algo nuevo de repente poder entender. Pero si es que el Señor insiste tanto en esto, es porque para Dios es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Ya lo hemos visto, ¿no? En otro versículo, que a la luz de su venida muchas cosas pueden cambiar en nuestras vidas. Nuestra perspectiva de la vida misma y de nuestro actuar puede cambiar justamente a la luz de la venida de Cristo. Y si la palabra lo vuelve a enfatizar, pues nosotros también vamos a volver a enfatizar. Y es más, debemos aprender a vivir con esta esperanza y consolarnos, dice, con la esperanza de la venida de su Hijo. Porque como vimos la semana pasada, la forma como nos relacionamos entre hermanos, la forma como nos relacionamos entre esposos, entre padres e hijos, hijos padres, y aún cómo nos relacionamos con el mundo, depende de qué, de que si está en mente, si está en nuestra mente, la pronta venida del Señor o no. Vimos la semana pasada los siervos imprudentes. ¿Qué hicieron? Los siervos malos, los califica la Biblia. Los siervos malos, ¿qué hicieron? Ellos decían, no, el Señor se va a demorar. Y como el Señor se va a demorar, empezaron a emborracharse, empezaron a hacer comelones, empezaron a maltratar a sus hermanos. Pero habían siervos fieles que se mantenían haciendo lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque a la luz de la venida del Señor, nuestra perspectiva, nuestra conducta inclusive cambia. Ahora, ¿quiénes son esas 10 vírgenes? Y aquí ha habido mucha especulación en todo tiempo acerca de quiénes son estas 10 vírgenes. La primera pregunta es, estas 10 vírgenes están esperando al esposo. ¿Quiénes están esperando al esposo? Pues la iglesia. Pregunta, ¿el mundo, la gente del mundo espera la llegada de la venida del Señor? No, ellos no esperan. Tal vez algunos saben que va a venir, pero no están esperando su venida. ¿Quiénes sí tienen conciencia de que el Señor va a venir y están esperando su venida? Los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente, como en los días de Noé, van a seguir haciendo sus cosas hasta que el diluvio vino. Y de la misma manera, la gente va a seguir haciendo sus cosas sin tener en cuenta la venida del Señor y van a vivir como siempre han vivido, ¿no? En una vida llena de pecado. Pero la iglesia siempre está recordando la venida del Señor. Aún la Santa Cena, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? Es recordarnos justamente la venida del Señor. Jesús decía, haced esto para recordar para recordar mi muerte hasta el día que yo venga, ¿no? Entonces tenemos el propósito de hacer la Santa Cena hasta cuando Él venga.
¿no? Entonces, aún eso nos recuerda que Él va a venir. Ok, entonces la iglesia es la que espera al Señor. Entonces estas 10 vírgenes se trata de la iglesia. Bueno, al menos la iglesia visible, es decir, todos aquellos que profesan decir que son cristianos, todos aquellos que dicen que son cristianos, todos aquellos que dicen que son creyentes, y estas 10 vírgenes, por tanto, muestran a esa iglesia visible, en la cual todos dicen seguir a Cristo, en la cual todos dicen amén, en la cual todos leen la Biblia, en la cual todos se parecen, todos nos parecemos, todos decimos amén, todos acudimos a una iglesia local, todos ayudamos, todos servimos de repente, externamente todos somos iguales, externamente todos somos hijos de Dios y nos miramos todos y sabemos que estamos dentro de la iglesia, todos nos decimos hermanos, etcétera, etcétera. Y es más, creemos y pensamos que todos somos hermanos. Estas 10 tienen una función. O la iglesia tiene una función, como vimos la semana pasada, a la luz de la venida del Señor. Recordamos algunos de esos versículos. En 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor? O sea, si ustedes saben, como iglesia, que este mundo va a llegar a su fin y que todo va a cambiar, pues entonces, ¿cómo, entendiendo eso, no vamos a vivir de una manera santa y piadosa? ¿No? Nos decía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, nos decía: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Nos decía, sean sobrios y estén velando en oración. Y ante todo, dice, tengan entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero ¿cuál es el encabezado? Dice, el fin de estas cosas se acerca. Entonces, si el fin de estas cosas se acerca, ustedes sean sobrios y ustedes estén velando en oración. Ustedes estén orando constantemente en oración. Y ante todo, dice, ustedes tengan ferviente amor entre ustedes. En otras palabras, estén orando para poder amarse unos a otros. Y de esa manera, amándose, van a cubrir multitud de pecados. Es decir, soportándose, perdonándose unos a otros. Y sean hospedadores sin murmurar los unos de los otros. Y si tienes y el don que has recibido, pues ministralo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno tiene ese don para hablar, pues hable conforme a las palabras de Dios. No diga otras cosas, no esté hablando cosas de su mente, sino hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno va a servir, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Jesucristo glorificado. Eso tenemos que hacer entendiendo la venida del Señor, a la luz de la venida del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ustedes ven, dice a la iglesia, ustedes ven que el día del Señor se acerca. Entonces, cuanto más entienden esto, más entonces ustedes no pueden dejar de reunirse como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen como iglesia, ustedes se animan unos a otros. Ustedes están ayudándose a presentar el amor a otras personas, a hacer buenas obras, animándonos unos a otros. Entonces, esto, cuanto más entendemos que se acerca el Señor, que viene el Señor, cuanto más tenemos que hacer en la iglesia. Este es el mensaje que nos decía el autor de Hebreos. Tito capítulo 2, verso 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos algo, que debemos renunciar a la impiedad, que debemos renunciar al pecado, debemos renunciar a los deseos mundanos y vivir en este mundo de una manera como sobria, justa y piadosa.
de una manera sabia, de una manera justa y con una devoción al Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debemos aguardar nosotros. Esta es nuestra misión. Esto es lo que tenemos que hacer. Las 10 vírgenes tenían una misión, mantener alumbrado el camino. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión, vivir en santidad. La iglesia tiene una misión, padres, enseñan a sus hijos. La iglesia tiene una misión, esposos, amen a sus esposas. La iglesia tiene una misión, esposas, estén sujetos a sus esposos. La iglesia tiene una misión, hijos, obedezcan a sus padres. La iglesia tiene una misión, siervos, trabajadores, honren a sus autoridades. La iglesia tiene una misión, vayan y proclamen el evangelio. La iglesia tiene una misión. En otras palabras, una forma de vida que debemos manifestar sabiendo que el Señor viene. Es más, entre nosotros tenemos que amarnos aún mucho más. Y dice, no debemos dejar de reunirnos, sino al contrario, animarnos unos a otros cada vez que nos vemos. Entonces, las 10 vírgenes tenían una misión. La iglesia tiene una misión. Entonces, estas 10 vírgenes nos habla de esta iglesia visible, donde externamente todos somos iguales. Pero nos dice en la parábola que 5 eran prudentes y 5 eran negligentes. Y entendíamos que las prudentes tomaban en serio su trabajo y tomaban en serio que el Señor que el esposo iba a venir. Cuando hablamos entonces de las negligentes, hablamos de aquellas que no tomaron en serio esto y solo tomaron sus lámparas por tomar y no pensaron en más. No pensaron en la venida del novio que se pueda retrasar, no pensaron en nada. Entonces, esto sí ya nos diferencia en 2 grupos. Y recordemos que la Biblia siempre nos diferencia en dos grupos, ¿no es cierto? La casa construida sobre la roca, la casa construida sobre la arena, el camino ancho, el camino angosto, las ovejas, las cabritas, el siervo fiel, el siervo malo. Siempre está dividiéndonos en 2 grupos. Entonces, de esto mismo se trata, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia visible van a haber, dice, vírgenes o creyentes que van a estar realmente pendientes de la venida de su Señor. En otras palabras, que van a tomar en serio la venida del Señor. Y si viene el Señor hoy, no, yo quiero que Él me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y cuál es mi función? Les decían las vírgenes, si el Señor viene, yo quiero que me encuentre ¿qué? Con mi lámpara encendida, con buena cantidad de aceite para que dure todo el cortejo. Eso es lo que yo quiero hacer. Y nosotros también deberíamos tener en cuenta, si el Señor viene, yo quiero que me encuentre haciendo lo que tenga que hacer. Y si soy padre, tengo que amar a mis hijos, tengo que estar criándolos en obediencia y en amor, en disciplina y en amor del Señor. Si soy un hijo, yo quiero que me encuentre siendo obediente a mis padres. Si soy esposo, yo quiero que me encuentre amando a mi esposa, buscando cómo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Si soy esposa, quiero que me encuentre ahí estando sujeto a mi esposo, trabajando para mi casa, para mi hogar, etcétera, etcétera. Yo quiero que me encuentre predicando el evangelio. Yo quiero que me encuentre el Señor viviendo una vida piadosa, viviendo una vida en santidad, apartándome cada vez más del pecado. Aunque esta mi carne luche y quiera llevarme el pecado, ahí luchando yo y apartándome del pecado. Yo quiero que me encuentre así el Señor, porque así es como me pidió que esté yo hasta que Él venga. Pero también habrá otro grupo, dice, que no tomarán en serio su venida. No tomarán en serio su venida y entonces, como aparentemente el Señor se demora en su venida, se comienzan a relajar, están pensando solo en sus cosas, se mueven conforme a sus criterios, se mueven conforme a su mente, no hay mayores cambios en su vida. Es más, recordemos, la semana pasada decíamos el siervo malo, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a comer, a ser glotón, comenzó a beber, a emborracharse como los demás y empezó a maltratar a sus hermanos, a sus consiervos, ¿no? Entonces, y decíamos justamente, cuando no tenemos clara la perspectiva de la venida del Señor, entonces vamos a pensar ello. Bueno, como no viene el Señor, nos relajamos y entonces yo voy a comenzar a hacer lo que yo quiero hacer, a vivir como yo quiero vivir, de acuerdo a mis pensamientos, de acuerdo a lo que yo creo. Y comienzo a actuar como las personas en este mundo e inclusive comienzo a maltratar a mis seres queridos, a hacer daño a mis seres queridos, ¿no? De palabra, de hechos, ¿no? Con acciones, etcétera, etcétera, a tener conflictos con mis hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo. No tengo una conciencia real de que el Señor viene y que Él viene pronto. Él puede venir hoy, puede venir mañana y no estoy consciente de cómo quiero que me encuentre el Señor. Ok, entonces dividimos estos 2 grupos, ¿no es cierto? Unos que sí tomaron en serio la venida del Señor, otros que no toman en serio la venida del Señor. Y el esposo se demoró.
Y enfatizando una vez más el hecho de que nadie sabrá cuándo Él venga. En la parábola dice que el esposo llegó a medianoche y entonces alguien dijo, el esposo viene, ya llegó el novio, ya llegó el esposo. Y entonces esto enfatiza el hecho que Él vendrá cuando menos, cuando nadie se lo espere, como dice el Señor en el capítulo 24. Él vendrá cuando menos alguien se lo espere. En este caso fue en la noche. Y encontró a las vírgenes así, ¿no? Ya estaban cansadas y se durmieron ellas. Entonces, enfatiza el hecho de que nadie sabe el día ni la hora que Él va a venir. Pero llegó el Señor y entonces estas vírgenes se levantaron y unas se dieron cuenta, no tengo aceite. Y las otras dijeron, bueno, vayan, traten de ubicar el aceite, tienen chance hasta que el esposo llegue a la casa. No hay, porque después no hay más chance. Pero dános ustedes, es que no se puede dar. No se puede dar porque esto es algo que es exclusivo nuestro y es para cumplir nuestra tarea. No se puede dar. Y este es el otro énfasis. Entonces, ¿de qué nos está hablando el aceite? De la gracia salvadora que Dios nos da. Y nos hace ver algo muy importante, que la salvación es algo personal. La salvación es una decisión muy personal que cada uno de nosotros vamos a tomar. Como amigas, como siervas, tal vez querrían darle el aceite, pero sabían que corrían el riesgo de quedarse ellas también sin aceite. Y ellas tomaban muy en serio su trabajo. Nosotros muchas veces pensamos a veces que nosotros podemos dar salvación a nuestros hijos, que podemos dar salvación a los de nuestra casa, pero no, es Dios el que nos trae salvación finalmente. Nosotros debemos llevarles el Evangelio, nosotros debemos instruir a nuestros niños en la palabra de Dios, pero quien finalmente trae salvación al corazón de nuestros hijos, quien trae salvación al corazón de nuestros familiares, al corazón de nuestros amigos, finalmente es el Señor. A través de la decisión que cada uno de nosotros va a tomar finalmente en decirle, sí Señor, acepto y quiero y yo reconozco que tú eres mi Señor y voy a vivir para ti. Porque si no hay esa decisión personal, podemos estar aún metidos dentro de la iglesia. Aún podemos estar muy parecidos, podemos parecer un creyente. Pero si no tenemos la gracia salvadora, nadie nos la puede dar, solamente el Señor, en nuestra relación con Él. Ahora vino el esposo y la puerta se cerró. Cuando vino el siervo malo, nos dice en Mateo 24, que vimos la semana anterior, en Mateo 24, verso 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que el Señor vendrá, no habrá otra oportunidad, una vez que se cierra la puerta, no hay chance para más. Y dice, en el caso del siervo malo, recibiría su castigo y sería echado al lugar donde hay el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 7, verso 21 también nos lo dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les dijo a las vírgenes? Cuando le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuál fue la respuesta? No las conozco. La frase más triste en las Escrituras, cuando el Señor les está diciendo, no las conozco. No las conozco. ¿Dónde están los siervos prudentes? ¿Dónde están esas vírgenes prudentes? Están velando, están haciendo lo que tienen que hacer, pero aquellos que son como el siervo malo, o como estas vírgenes insensatas, no están haciendo lo que deben hacer. Y por tanto, entendemos que no tienen la gracia salvadora, porque las puertas se cierran, el juicio viene, y seguro si dependiera de nosotros le abriríamos las puertas. Pero una vez que la puerta se cierra, nadie puede abrirla. Y aunque hayamos estado dentro inclusive supuestamente de la iglesia, aún haciendo muchas cosas, porque él dice, Señor, no todo el que me llame Señor, Señor. Entonces había personas que le llamaban a él Señor. Y habían personas inclusive que estaban actuando en el ministerio mismo de la iglesia, pero no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios, y el Señor les dirá que nunca les conocí. ¿Y por qué el Señor les dijo esto? Nunca les conocí. ¿Es que acaso no es Dios y no nos conoce? Pues claro que sí, pero está hablando de qué?
de que nunca les conocí. Ustedes nunca fueron los míos. Ustedes nunca fueron los míos. Entonces no nos está diciendo de que estos eran de la iglesia, de que estos eran del Señor y que ahora ya no están, ya lo perdieron. No, no nos está diciendo eso. Nos está diciendo algo muy interesante. Nunca les conocí. Ustedes pudieran haber estado ahí, pero nunca yo les conocí. Miren, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19 nos dice esto, su palabra dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es este sello? El fundamento del Señor está firme con este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es ese sello? Que el Señor conoce a los suyos. Nadie puede engañarlo. Nadie puede ponerse un ropaje que no es. Nadie puede engañarlo, porque el que no está revestido de Cristo no tiene salvación. No puede entrar a las bodas. Nadie puede engañar a Dios. Dice, el fundamento de Cristo está firme y en eso podemos nosotros estar regocijados y contentos, porque conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Y la gente podrá hablar, podrá decir muchas cosas, pero si tú eres del Señor, Él conoce a los suyos. Y ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestra gloria. Pero también, si no conoce, si Él no te conoce, es una triste noticia. Y miren qué triste noticia justamente la de estas mujeres cuando el Señor les dice no les conozco. Cuando estos siervos dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y esto y esto. En verdad yo les digo que no les conozco. El Señor conoce a los suyos. Entonces no se trata de gente que era parte de la iglesia, no, sino era gente que parecía como nosotros, vivía como nosotros. Oraba, leía la Biblia como nosotros, estaban ahí, pero había algo diferente en su corazón, había algo diferente en su mente, así como estas vírgenes, así como el siervo imprudente, así como el siervo malo, había algo en sus mentes, en sus corazones que les diferenciaba. Externamente todos somos iguales, pero por dentro el Señor sabe diferenciar y conoce realmente a los que son suyos, a quienes han entregado su corazón y su vida realmente a Él, y a quienes están luchando realmente día a día por tener una vida apartada del pecado, viviendo en santidad. Porque aún cuando nosotros somos de Él y pecamos, nos entristecemos tanto, nos duele tanto el pecar, que cada vez más nos apartamos más y más del pecado y buscamos vivir una vida en santidad. Por eso es que, como decimos siempre, la vida del creyente siempre va en aumento, ¿no? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día termine. Podemos tener altibajos, pero siempre va en aumento. La vida del creyente. La vida del creyente no es una vida que se estanca, no es una vida que va para abajo, no. Porque el Espíritu de Dios, si es que está en medio de nosotros, va transformándonos día a día a la imagen del Señor. Pero si no está, pues vamos a seguir viviendo con nuestra propia carne, con nuestra propia mente, con nuestra propia vida. Y aunque estemos metidos en las cuatro paredes que puede ser una iglesia, y aunque aparentemente leamos la Biblia, ¿qué es lo que diferenció a las vírgenes finalmente? Lo que hay en su corazón. ¿Y cómo se vio lo que había en su corazón? A través de sus actos. Las 5 vírgenes tomaron el aceite y las lámparas, y las otras solo tomaron las lámparas. Finalmente, ¿cómo es que se ve realmente la salvación en nosotros? Por nuestras vidas. Nuestra fe se justifica por nuestras obras finalmente. No en el sentido de que nuestras obras nos traen salvación, pero sí nuestras obras dan a conocer, nuestra vida da a conocer si realmente nosotros conocemos al Señor. Por eso, si tú estás dentro de la iglesia, si tú dices que crees en Cristo, que crees a Cristo, si tú dices que sigues a Cristo, como dice Pablo, mírate a ti mismo primero. Mírate a ti mismo. Antes de mirar la paja del ojo ajeno, mira el tronco que puede haber en tus ojos. Mírate a ti mismo. Explora tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente estamos esperando la venida del Señor, viviendo en santidad, como dice su palabra? ¿Estamos orando y esperando su venida, amando a los demás, procurando amar a los demás, perdonándoles y siendo mejores esposos, siendo mejores personas cada día? ¿O solo estamos poniendo una pantalla dentro de la iglesia? Porque el Señor nadie puede engañarla. Él conoce a los suyos. La advertencia final está en el verso 13 justamente, ¿no? La advertencia final dice, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una vez más, Cristo enfatiza nuevamente estas 3 cosas. 1, que Él va a venir. 2, el día y la hora, nadie sabe. Él puede venir en cualquier momento. Y 3, Él nos dice que tenemos que velar.
¿Y qué significa estar velando? Significa estar esperando. Significa estar esperando. Por tanto, cuando el Señor venga, a uno los agarrará comiendo, a otros los agarrará de repente un culto dominical, a otros los agarrará de repente durmiendo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que nos agarre con una vida que realmente está esperando al Señor. Con una vida que realmente está buscando del Señor. Si yo sé que el Señor va a venir pronto, y que Él puede venir hoy, que Él puede venir en cualquier momento, voy a buscar hacer de mi vida una vida agradable al Señor cada vez más. Lucas capítulo 21, verso 34 dice: mirad también por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado, dice. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra, porque es como si alguien cayera en una trampa de un momento a otro, ¿no? Así caerán, dice el mundo, en este lazo. Dice: velad pues en todo tiempo, dice, orando, para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice: ustedes estén orando en todo tiempo para que sean dignos de escapar de todo esto que vendrá. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos, debemos pensar nosotros: Señor, perdóname. Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. Y si sigo maltratando a mi esposa, si sigo maltratando a mi hijo, es que en verdad realmente soy tuyo. Y si no soy tuyo, Señor, quiero ir corriendo a ti, porque yo quiero amarte, quiero aprender a seguirte. Esto es lo que nos está diciendo Lucas. Y recordar finalmente lo que nos dice en Tito, que ya habíamos leído. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña algo. Si entendemos la gracia de Dios, nos enseña algo: que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa, aguardando la venida de nuestro Salvador. El Señor te dé la sabiduría para poder entender su venida y poder todos vivir a la luz de su venida, esperando ansiosamente que el esposo venga por nosotros. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, quiero pedirte que le des un me gusta en el video y que puedas compartir con otros también para seguir difundiendo la palabra de Dios.